La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8:19. Gran poder. Gran poder, ya ven lo que hace el poder de Goku. El pastel Velayo, la celebración del cumpleaños de Jimmy Monroy. Ya estamos listos para la entrevista con el doctor Iván Solano Leiva, médico infectólogo, amigo de este equipo de trabajo, ¿verdad? A quien cuando tenemos algún padecimiento de salud hay que hablarle al doctor Iván Solano Leiva, ¿verdad? A él le tenemos la confianza. Bienvenido, doctor, qué gusto verlo. No, gracias por la invitación y también gracias ahí por la confianza profesional que hay. Pero eso sí, no es por todos los problemas, es más bien por los problemas infecciosos que hay, porque no soy podólogo. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí ya no llego. ¿Cómo pagar la tarjeta de crédito y todo eso? Ya es otro problema. Pero bueno, un placer estar nuevamente acá. Hey, doctor, lo que pasa es que ahorita hemos pasado... Hoy ya las noticias sobre el COVID-19 han pasado a un segundo o tercer plano. Me acuerdo, pues si hemos venido del 2019, 2020, 2021 con ese tema. Y ahora pareciera que pues sí es parte del paisaje y le hemos perdido el miedo desde hace meses ya. Pero se ha notado un incremento significativo en el aumento de casos de COVID-19. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Qué podría decirnos al respecto? Sí, nosotros desde hace más o menos 3 semanas comenzamos a notar un leve incremento de casos, que conforme pasan los días se ha ido, los promedios se han ido incrementando. Yo hace unas 3 semanas publiqué en mi cuenta de Twitter que de pasar de una videoconsulta con paciente confirmado con prueba, eso es bien importante decirlo, o sea, todos los pacientes o los casos que me voy a referir son pacientes que ya tienen prueba y hacemos la videoconsulta, no es sospecha. ¿Y es prueba PCR? De todo. De todo. De okay. todo, porque ahí depende las condiciones de cada uno del paciente. En el momento que consulta uno decide si le mando prueba de antígeno o si una prueba de RT-PCR. Entonces, de pasar desde marzo, principios de marzo, recordemos que la última ola de COVID fuerte fue en finales de enero, terminó. Sí, mediados de febrero, doctor. Mediados de febrero, sí. O sea, mediados de febrero ya se habían disparado los casos, pero se comenzaron a incrementar ahí en enero. Desde diciembre, ajá. Enero fue el auge. Ya febrero, pues ahí termina. Pasamos semanas con 0 casos de videoconsultas. Vean. Luego a una semanal, etcétera, ¿no? Y ahora, sin embargo, a 4, decía. Sí, comenzamos con un promedio semanal de 2 videoconsultas diarias. Ya ahora ya son 4 videoconsultas diarias en promedio de las últimas 3 semanas. El día lunes, por ejemplo, tuve 9 videoconsultas, pero ayer hubieron 3. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya nosotros ya notábamos esa tendencia al ascenso. Ahora bien, ya las autoridades comienzan, ya reconoció el señor ministro de que si hay un incremento de los casos, de manera, no por lo menos a 200 diarios, si uno ha subido, se acuerdan que llegamos en la época de Omicron, en enero llegamos a casi a 1000, si no es que lo superamos en su momento, un día. Ahora ya están hablando de 200 casos diarios, reconocidos oficialmente. Y también los radioescuchas, y ustedes no me dejarán mentir, en estos últimos días ya nuevamente tenemos compañeros de trabajo, conocidos, familiares, amigos, que nos estamos dando cuenta que están saliendo positivos. Entonces, en ese sentido, pues sí hemos tenido un incremento de los casos. Y yo, otra cosa que quisiera aportar en este momento, y que no estoy de acuerdo con el señor ministro también, es decir que esto es, lo dijo creo que ayer en una entrevista,
de que esto es, no se preocupen, esto es como parte de la transición de endemia a endemia. Vean. No, todavía A una no. enfermedad que llegó para quedarse. Exacto. Ajá. No, eso sería si tuviéramos una cantidad de casos controlados. Vean. Pero aquí estamos hablando de brote. Sí, Vean, de un repunte. De un repunte de Ajá, casos. porque estoy viendo aquí, doctor, 7 de mayo, 5 casos, 11 de mayo, 13 casos, y ahí comenzó la curva a ascender de acuerdo al sitio oficial, Sí. ¿verdad? Y a la fecha estamos hablando, 4 de junio, 155 casos confirmados. Sí, Ajá. y por ahí una publicación que hizo la prensa gráfica, creo que ayer o antier, 6 de junio, 214 casos confirmados. ya superamos la barrera de los 200. Ujú. ¿Vea? Entonces eso nos muestra una tendencia. ¿Vea? Y bueno, esa es la situación que nosotros podemos palpar en lo privado. Recuerden que su servidor pues solo trabaja en lo privado, y a nivel de lo poco que tengo información de sistema público, todavía sí están consultando, pero un poquito más de lo que normalmente se había quedado en stand-by, digamos, el COVID. ¿Vea? Ujú. Y otra cosa importante de decir, yo creo que con este nuevo brote no esperemos un colapso del sistema hospitalario, ¿vea? Porque esta variante, que aparentemente es la que nos está afectando, es una variante que nos va... Hay condiciones muy diferentes a cuando comenzó la pandemia en 2020. ¿Vea? Que hacen, y luego también la variante que está afectándonos es una variante que es altamente contagiosa. La Omicron. Sí, la Omicron, pero una subvariante, la BA1, creo que ha dicho el señor ministro, ¿vea? Que es la que se ha detectado a través de vigilancia genómica, y esa es altamente contagiosa, pero su letalidad es muy baja, o la probabilidad de que yo me vaya a ingresar es muy baja. Y si le agregamos al hecho que mucha población también está vacunada en El Salvador, ¿vea? Ya tiene 2, 3 vacunas, Ujú. luego otros 4 en menor porcentaje, pues eso hace que si me llega a dar la enfermedad va a ser mucho más leve. Entonces son variables. A ver, el escenario es totalmente diferente, es lo que usted nos dice. Va. Claro. Porque está la vacunación, porque nos hemos estado cuidando, y yo no sé si a esto agregaría la época lluviosa, y que con la época lluviosa comienzan a dispararse los casos de enfermedades respiratorias. Claro, tiene un factor, es una variable a tomar en cuenta, Ajá. ¿vea? Pero dentro de un pool de variables que favorecen al incremento de los casos. ¿Vea? Ayer me dijo un amigo que toda la familia tenía infección respiratoria, Ajá. pero que solo él se había hecho la prueba, le salió negativa, y que el doctor le había dicho no, si hay estornudo es gripe, porque cuando es COVID no hay estornudo. No, ahí está mal concepto o mala información que le dieron a su amigo, porque, bueno, primero, ¿qué es una gripe? Una gripe es una enfermedad que puede tener diversas causas. ¿Vea? Hay más de 100 virus que pueden llegar a darnos gripe o resfriado común, ¿vea? Que es una similitud. ¿Vea? Más de 100 virus. Entre eso está virus de influenza, el adenovirus, rinovirus, el COVID-19. El COVID-19 ahorita está dando gripes. ¿Me entiendes? Tú te sientes con mocosera, Ajá. dolor de garganta, y si puede haber mocosera, ¿vea? O sea, ¿cómo fue el concepto que le dijo? Estornudo. Estornudo. Hay estornudos como parte del cuadro clínico, ¿vea? Entonces, ahí sí estamos mal, porque probablemente el colega debe de reactualizarse, ¿vea? Ujú. Porque si el médico le dice, no se preocupe porque no está estornudando, no es COVID, está errado. Ahí estamos perdiendo varios diagnósticos. La COVID puede dar estornudos. Claro, Ujú. ¿vea? Y ahorita hay Vaya, personas, Frank. ¿vea? Y hay personas ahorita que no lo creen que puedan tener eso porque lo sienten bien leve, o solo un día se sintieron medio mal y al día siguiente amanecen bien, pero son factores relacionados a que ya están vacunados, a que la variante es menos infecciosa, a que no tienen comorbilidades, entonces, y la respuesta propia de cada organismo, ¿vea? Mm. Entonces, todavía nosotros estamos en pandemia, ¿vea? Yo todavía no recuerdo un país que oficialmente haya dicho aquí, bueno, creo que ya lo dijeron algunos, pero que no son. Ajá, hemos llegado al final de la pandemia. Exacto.
que ha dicho, mire, Pero la OMS La no ha dicho, OMS ¿verdad? no ha declarado No, nada. Oficialmente no está declarado el Ajá. final de la pandemia. Entonces yo siempre recomiendo toda persona con enfermedad respiratoria, de vías respiratorias superiores, hay que descartar el COVID, hay que descartar. Mire, doctor, y el hecho, no me recuerdo, Tony, ¿cuándo fue que el ministro de Salud anunció que ya el uso de mascarilla no iba a ser obligatorio, sino que iba a ser discrecional, Sí, uso sí. discrecional? ¿Eso no estará contribuyendo también, doctor? Porque mucha gente ya no usa la mascarilla y como ya no es de uso obligatorio, entonces, sobre todo cuando estamos en grupos, Sí. ¿verdad? No lo vemos. Fue el 21 de abril de este año que se dio esa indicación. Obviamente es otra variable que tiene mucho que ver, ¿verdad? El que muchos ya no queramos utilizar la mascarilla, ¿verdad? Y lo otro también, el no estar pidiendo un requisito ni siquiera de certificado de vacunación en el aeropuerto, ¿verdad? La entrada de personas al país. Entonces, ha habido un relajamiento total. Yo Ujú. creo que, bueno, lo he dicho en otros lugares, que pasamos, que los extremos nunca son buenos, ¿verdad? Ni muy, ni tan poquito, ¿verdad? Porque pasamos de un encierro completo en 2020 por 3 meses, ahora a libre albedrío, ¿verdad? Entonces, tiene que haber ciertas condiciones que nos digan, no, mire, la mascarilla debe seguirse utilizando, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario, porque también hay otras, hablando de otras causas de virus, la gripe por influenza ahorita se ha incrementado, casos de adenovirus, de rinovirus también, o sea, las infecciones respiratorias agudas también se están incrementando. Y la influenza puede matar también. La Ese es influenza otro influenza punto puede- importante, doctor. Claro, la gripe por influenza puede llegar a matar. ¿Y en qué personas son de mayor riesgo? Los mismos que las personas de COVID, ¿verdad? El adulto mayor, las personas con enfermedades crónicas degenerativas, los niños, las mujeres embarazadas. Entonces, La población de riesgo es la misma. la misma. Ujú. ¿verdad? El 7 de junio, ayer, dice aquí el sitio oficial del COVID-19 del gobierno que se vacunaron o se aplicaron 3.634 dosis En todo el país. en todo el país. Ajá. El ritmo de vacunación, las dosis aplicadas son 10.843.511. Un ritmo de vacunación que pues, ha ido bajando, ¿verdad? Ha ido bajando. 3.000 me parece bastante, bajo. bastante. Bueno, no, ajá, sí, andaban en más. Pero, ¿qué pasa con la cuarta dosis? Aquí, Porque ya ajá. en reuniones de amigos y familiares he oído el siguiente rumor o comentario. No, hombre, no te pongas la cuarta dosis. Fíjate que fulano se la puso y de repente le dio su enfermedad rara y se murió. ¿Han oído eso? Son cuestiones también que surgen de la, ¿cómo digamos? Son leyendas urbanas. Bien, a ver, tercera dosis está aprobado en todo el mundo para incluso niños mayores de 12 años, ya, vean, que ya deben de ponerse una tercera dosis. Cuarta dosis, solo en El Salvador se está utilizando para la población general, la indicación oficial, pero esa no ha demostrado la cuarta dosis en la población general ser estrictamente necesaria, solamente en los grupos de riesgo. alto riesgo. Vean, Volvemos a personas de la tercera edad. arriba de o personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas, con una inmunosupresión que les causa disminución de la defensa de forma moderada a grave. Ya puede ser que estén en tratamiento con cáncer, un trasplantado, Hipertensos. diabéticos, etcétera, ¿no? Hipertensos. Entonces, A mí que me da miedo, doctor, la cuarta dosis. Ajá. No, sí, es que es así, entonces, ¿no? Ahí sí, la cuarta dosis debe aplicarse 4 meses después de aplicada la tercera dosis. Ahora, pero de que cause esas muertes, por ejemplo, ahorita por ahí me pasaron una nota de un grupo que después de leer la nota yo me doy cuenta, este es un grupo de antivacunas, ¿ve? Que afirmaban una mentira que supuestamente el Departamento de Salud de Gran Bretaña había descubierto, ¿vea?
que la gente se estaba muriendo, se morían más aquellos que estaban vacunados contra el COVID a los 5 meses después de vacunados que los no vacunados. Por lo tanto, no había que vacunarse. Eso no es cierto, ¿verdad? Es un mensaje antivacuna. Lo que dicen es que se activan enfermedades que estaban dormidas, o hablan del Guillain-Barré o infartos súbitos, enfermedades raras. Lo que pasa que eso de que puede llegar a dar, sí, ¿verdad? Pero el Guillain-Barré, como lo he dicho otras veces, es más frecuente que me lo dé una infección por el COVID, 17 veces más frecuente que yo sufra de Guillain-Barré por el COVID que por la vacuna, ¿ya? Entonces, si lo mismo, ¿verdad? Mira, Tony, yo no voy a salir de aquí porque allá afuera yo siento que está alguien que me está esperando que me va a pegar un balazo. O sea, ese es algo que, un supuesto, pero que la probabilidad de que suceda es pequeña, pues, ¿verdad? Entonces, por eso le hacemos estas preguntas, doctor. Sí, el beneficio de obtener una vacuna es mucho mayor que el riesgo. Hoy por hoy. Sí. Hoy por hoy. Es que yo creo que esas cosas también cada día se van descubriendo, ¿verdad, doctor? Claro. Se van estableciendo informes, investigaciones, pero hoy por hoy, para la cuarta dosis, entonces, en conclusión, es necesaria para aquellas personas con una condición especial de salud. Sí. Y de ahí, de mayores de 60, a ponérsela. Así es. Esa sería la recomendación. Ajá. Aquí escribe alguien, es el número 6608. JR dice: buenos días, Diana y Tony. Espero estén bien. Quería comentar sobre el tema. En lo personal, creo que se está manejando muy bien los procesos de vacunación y de prevención. Yo el día de ayer fui a ponerme la cuarta dosis y sí vale la pena hacerlo. Excelente trabajo del presidente Nayib Bukele. Saludos, dice. O sea, él es una persona que cree en las vacunas y ya se fue a poner la cuarta dosis. No dice si tiene alguna condición de salud en general. Aquí está el número 2787. En general, las medidas adoptadas en torno a la pandemia en el país han sido acertadas. Eso ha permitido que como país seamos vanguardia en este tema a nivel regional. Debemos de seguir cuidándonos y aplicando los protocolos máxime en esta época invernal. Lo que yo le decía, doctor, que normalmente las lluvias siempre alborotan, por así decirlo, ¿verdad?, en salvadoreño, las enfermedades respiratorias. Sí, claro. Pero antes de hacer un comentario sobre lo que tú acabas de decir, sí se me olvidaba mencionar con el ritmo de vacunación. Si ustedes se recomiendan nosotros, hasta llegaron a decir en algún momento que 100,000 personas diarias se estaban vacunando al principio. Que era la meta, ajá, me acuerdo. Y luego ha bajado de una manera sumamente importante. Y cuando vemos un análisis que, por ejemplo, hace el doctor Will Clará, un epidemiólogo salvadoreño que trabaja en el CDC de los Estados Unidos, dice que con este ritmo de vacunación faltan todavía 1.1 millones de salvadoreños que por diversas razones no han querido vacunarse, no tienen ninguna dosis. Y que si seguimos con este enlentecimiento, y ya no diría enlentecimiento, sino que un estancamiento del ritmo de vacunación, El Salvador lograría vacunar a su población dentro, no recuerdo exactamente si puso 20, 30, 40 años, pero se pasó a varias décadas. Ahora, ¿qué hace falta entonces, doctor? Porque aquí estoy en el sitio oficial, dice que ayer fue 7, sí, que ayer se vacunaron 3.634 dosis. A los ritmos que veníamos, ha bajado considerablemente. Sí. Muchas personas, o sea, la gente se puso la primera y la segunda dosis, doctor. Aquí tengo el dato de Wilfredo Clará. Ah, sí. Wilfrido Clará. Al ritmo actual de la vacunación COVID en El Salvador, tomaría 18 años para aplicar al menos la primera dosis al 1.1 millones de personas de 6 años para arriba, ¿verdad?, que aún no han recibido ninguna dosis. Se completaría la vacunación de 2 dosis en esta población en el 2048, o sea, dentro de 26 años. No, ese es el dato que impacta eso, ¿verdad? Ajá, aquí estoy leyendo que, digamos, cuartas dosis han sido aplicadas 257.088. Vale, hagamos un sondeo rápido. De este equipo, ¿quién se ha puesto la cuarta dosis? Yo creo que todos andamos hasta la tercera. Sheila, Jimmy, Teco solo se ha puesto 2. 2. Sheila, 2. Emerson, Jimmy 2. Tiene 2. Walter, Jimmy 2.
Walter 2. Yo 3. Yo 3. Yo 3, sí. Pero es que son nosotros. Los maestros. Los maestros 3. La diferencia entre aquel grupo y los maestros es tenemos edad. Yo no he puesto la cuarta dosis todavía porque no me ha llegado los 4 meses posterior a la tercera dosis. Pero Ajá, sí me está esperando yo estoy el dentro tiempo. del grupo de riesgo de que Claro, poner, debe no de por la poner. edad, sino por las enfermedades. Ah, ¿y por Y qué hay no que se han decir puesto? perdón, a usted cuando le dio fuerte. Sí, estábamos en una época de que no existían las vacunas. En el mero traqueteo, le digo. En junio de 2020. En junio, pues sí. Y Y no sí se me sabía, descubriendo. Lo que Pues pasa sí, es que, era una situación diferente. pues sí, ahora sabemos muchas cosas que en ese momento eran desconocidas también. Claro, Sí, o sea, experimento, ¿verdad? claro. Ahí me metieron ivermectina a mí. Es que yo también estuve en junio. Miren, solo una consulta, ¿por qué no se han puesto la tercera dosis, jóvenes? Oye, Teco. ¿por qué no se ha puesto la tercera dosis? En mi caso yo hice la cita para ponerme la tercera dosis, pero me empezó gripe. Entonces decidí mejor esperar a que se me quitara, pero conforme pasó el tiempo, la gripe me continuó, me empezó tos, que bueno, pasé 3 días que no vine acá. Sí, que Hace como 3 semanas, sí. Crisis Correcto. que tuviste. Ajá. Entonces ya no he intentado irme a poner por lo mismo, de que Sí. mantengo un poco de mocosera y no sé si va a Doctor, funcionar. ¿y o se algo. la debe poner o no, aunque tenga esos síntomas? Mira, ahí generalmente cuando la persona está con fiebre, 38 más, y además está con un proceso catarral activo, es preferible esperar. Pero y así como él, Pero que ahorita ya... que probablemente incluso, no sé, probablemente haya muchas cuestiones de alergia, no sé si usted es muy alérgico, y eso haga que prolongue los síntomas Ajá. que usted siente ahorita. Tal vez el clima es lo que me provoca el Ya, pero si mocosera. ahorita en este momento usted no tiene fiebre, No, ya, puede ir a vacunarse. Y recuerden que ahora no hay que hacer No hay que cita. hacer cita. Ajá, ya. O sea, uno Ya solo ni- llega llegas. a la unidad de salud. Sheila, ¿usted por qué no Ajá. se ha puesto la tercera? A ver, está poniendo ahí los audífonos. Cuando estuve apta para la tercera me dio COVID y de ahí tuve que esperar que pasara un tiempo para poder ponerme la tercera dosis y esperando que pasara el tiempo se me ha pasado el tiempo. O sea que ha sido falta de pero voluntad. andado en Roatán. Ay, para Roatán sí tuvo tiempo. Para eso sí tuvo Sí, ahí tiempo. sí tuve tiempo y llevé 2 dosis, que era lo que te piden para poder ir. Es que, mira, Ajá, pero mire ajá. cómo es de importante lo que usted dijo, se han relajado demasiado las medidas por parte de los países, porque Sí. si a Honduras para ingresar le hubieran dicho que era necesaria una tercera dosis, ahí se lo hubiera puesto ya. Ahora, no sé si en Honduras ya es una decisión institucional de las terceras dosis. No, 2 nada más, por eso es que No, solo me, 2. me refiero yo a su población también, o sea, Ajá. si ya tomaron Para la ingresar, decisión- para ingresar, Sí, ajá. etcétera. Pero en realidad, a nivel internacional, basta con 2 dosis. Con 2. Ujú. Basta El con 2 cumpleañero, ¿qué pasó? ¿Por ¿Y qué el no se ha puesto cumpleañero? la tercera dosis, Jimmy Monroy? dosis. Está cumpliendo años hoy. Hoy, Sí, 39. 39. Sí, felicidades nuevamente. Gracias. Mira, ha sido circunstancial, o sea, cosa de... Negligencia. Sí, pues, sí, no. sí, tengo que decirlo, o sea, de repente sí, hice la cita, me pasó lo mismo, de repente comencé con síntomas y fue, no, mire, la voy a cambiar, ¿verdad? Y así la fui posponiendo por el tema de que si no, mañana sí voy a ir, y ese mañana no Pero hay- miren, vaya. pero hoy O que sea, tengo libre, Sí, estás ¿Puedo pasar? anuente de no, claro, yo no, ponértela. yo no tengo ningún de decir, ay, no, eso es del diablo. O sea, la verdad que es la marca de la bestia. ha sido porque no has tomado No, la no. importancia necesaria para irte a poner la tercera Sí, dosis, creo que pero sí. sí estás convencido que, que hay que ponérsela. De hecho, como le digo, y eso como, es bueno. como sé que ahora ya no se hace cita y tengo libre el día, puedo pasar antes de ir Vale, a Santa pero Ana. fíjense, antes, o sea, para la primera y la segunda dosis, ponérselas era un tema importante. Ajá. Ahorita se puede. Lo que estoy escuchando es todavía no, cuando pueda. Hoy Es que que, hoy se me que fue tenga pasando. libre, tal vez voy. O sea, Tal ya vez no es Diana una- Verónica y Tony me dejan ir porque aquí son medio negreros y voy a... Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. no, pero es decir, ya no es una decisión importante. Sí. Es que ese es el punto, doctor. Sí. No, ya no le damos la prioridad que le dimos a la primera y a la segunda dosis. Ahora, tú preguntabas, Diana,
qué hay que hacer para, creo que así fue, para mejorar las coberturas de vacunación. ¿Qué debemos hacer para que en realidad se aumente otra vez el ritmo de vacunación? Bueno, en primer lugar, la responsabilidad viene del Ministerio de Salud en promover a través de diferentes campañas en los medios de comunicación de la importancia de vacunarse. Pero fuera de las primeras meses que vinieron las vacunas, ya no hemos escuchado como un mensaje reiterativo pero a través de campañas masivas de comunicación. Exacto, no, porque el señor ministro sí lo dice en sus participaciones, hay que ir a vacunarse, la vacuna es importante, pero eso a través de una difusión masiva de esa información es importante. Segundo, sabemos que el 100% es imposible de que se puedan vacunar, porque van a haber algunos que por diversas razones no quieren vacunar, si no se van a vacunar. Pero digamos que del 100%... Hay que llevarlos engañados. Sí, del 100% de esos 1.1 millones, digamos, que no se han vacunado, la mayoría lo hacen por falta de información y que son fácil que si usted le informa adecuadamente, los puede convencer, la gran mayoría. Va a ser la minoría que va a decir no. Bueno, yo quiero mencionarles acá, vea que hasta un colega brillante que yo desde el punto de vista intelectual muy inteligente, hoy se ha convertido en antivacunas, increíble. Decir que en las vacunas nos ponen un material que se llama no me acuerdo si dicen grafito o no sé qué, ¿verdad? Y que no sé a dónde está el centro operador de eso, ahí le meten eso en la vacuna y entonces, bueno, Diana Verónica, hoy que estamos 8 de junio, ¡pum!, apretan el botoncito y se muere Diana Verónica. Hasta ese punto, mucha televisión, doctor. Hasta ese punto están llegando. Entonces, y un profesional, un médico. Un profesional médico, ¿verdad? Y que además se nos peló, doctor, se nos peló. Sí, bueno, con respeto al colega, pero sí. Casualmente, así en buen salvadoreño se peló. Casualmente en estos momentos se está dando una conferencia de prensa el doctor Tedros Adhanom, él es el presidente. Es el director general de la OMS. Y dice, acaba de decirlo, la percepción de que la pandemia de COVID-19 ha terminado es comprensible, pero equivocada. Más de 7,000 personas perdieron la vida por este virus la semana pasada. En cualquier momento puede surgir una variante nueva y aún más peligrosa. Sí, definitivamente. Entonces, y otra cosa, el mensaje que como gobierno estamos dando es de relajamiento. No se preocupen, esto, vea, siempre van a haber casos, vea, pero bueno. Y que hace que la persona común y corriente, si mi ministro de Salud está diciendo eso, la principal autoridad de salud, bueno, y de hecho la credibilidad que tiene el señor ministro dentro de la población y la percepción que tiene la población de la actuación del ministro es grande. Es muy buena. Sí, acaba de estar en la KL, pero está hablando de campañas de fumigación de dengue. No, pero también habló de Omicron. Sí, estaba hablando ahí de Omicron. Entonces, si a quien yo le tengo una gran credibilidad me dice, no, mire, tranquilo, que eso contribuye también a un relajamiento de las medidas. Sí, a ver, pero es que ese es un punto medio, doctor, ¿verdad? Porque si dicen que aumentan los casos, qué exagerados, que no sé qué. Si dice, o sea, hay diferencia entre dos palabras que son claras. Ajá. Estar alertas y estar alarmado. Alarmado es aquel que sale corriendo y se ajolota. No, pero el alerta significa, oye, están diciendo que las cosas están como subiendo. Bueno, me voy a tomar las medidas. En serio, voy a sentirme en percepción de riesgo de que puedo adquirirlo si no sigo las medidas. Por lo tanto, debo de reforzar mis medidas de prevención. Sí. Y para eso sirve, y bueno, y lo dice la OMS siempre, ¿verdad?, que en cuestiones de epidemias, los mensajes que deben de venir del Ministerio de Salud son importantes. Y debe haber una buena estrategia de comunicación adecuada para tener informada a la gente. A la par han surgido 2 alarmas nuevas. El tema de estos casos de hepatitis de causa desconocida en los niños. Y la viruela del mono. Del simio. Del simio. Símica, vaya. Así es. Bueno,
La primera fue las hepatitis fulminantes de causa desconocida, que los primeros casos se dan el 31 de marzo en Escocia. ¿Ve? Y ahí el sistema de salud pública de Escocia, solo fíjense, para que vean lo que es tratar de hacer de una mejor manera las cosas y cómo deben de hacerse las cosas. Ven ellos que se les presentan 5 casos de una hepatitis fulminante en una semana, cuando sus estadísticas decían que en los últimos años las hepatitis no se presentaban tan rápido. ¿Verdad? Entonces ellos lanzan la alerta con 5 casos. ¿Verdad? En una semana. En una semana. Entonces dicen, oye, aquí está pasando algo. ¿Verdad? Y así lo informan al Reino Unido, porque ellos forman parte del Reino Unido, y la Agencia de Salud Británica informa a la Organización Mundial de la Salud en los primeros días de mayo, ¿no? Y es así como comienza a darse una serie de casos. ¿Qué llama la atención de este brote? La gente afectada, mayor de 1 mes de edad hasta los 16 años. Ahí han dado el grupo. En adultos no se ha visto este tipo de hepatitis. 2, que todos los casos no se les ha hallado las causas típicas de hepatitis viral, que son el virus de hepatitis A, B, C, D, E. Vean. Y el 10% de los afectados han requerido trasplante de hígado, porque si no se mueren. Vean. Es que el hígado colapsa de forma aguda, ¿verdad? Por eso se llama hepatitis fulminante. ¿Verdad? Entonces hay que trasplantarlo porque si no esa persona se muere. Y aparecen casos en Europa y en otros lugares. Bueno, en Centroamérica, Costa Rica, Panamá ya tuvieron casos de esa hepatitis. ¿En niños? En niños, sí. Yo estuve casi ya para 3-4 semanas en una reunión virtual donde se habló desde el punto de vista médico de esta enfermedad, ¿no? Y participó un colega guatemalteco y un colega salvadoreño, y presentaron 2 casos de probables, probables, pero también aquí en El Salvador, solo que ese caso de este era un niño de 9 meses en el hospital Benjamín Bloom. A ese niño no lo terminaron de completar bien el estudio, por eso no podemos afirmar que pueda ser de esa etiología. Pero, ¿qué pasó con ese bebé? 9 meses, hizo una hepatitis fulminante. Había un antecedente importante ahí, que le habían dado una toma de epazote. ¿Qué es eso? El epazote es un vegetal que le atribuyen muchas cuestiones curativas, etc. Y está documentado que el epazote puede llegar a dar hepatitis fulminante. Entonces, ese caso así ha quedado. Desafortunadamente no le pudieron hacer biopsia hepática, vean, pero y el bebé falleció de 9 meses de edad en el hospital Benjamín Bloom. Vean. En Guatemala, el caso que presentaron, ese niño se lo llevaron, me imagino que tenía las posibilidades de la familia, se lo llevaron a Europa a hacerle un trasplante hepático. Vean. Desconozco actualmente cómo está el niño, vean. Esperemos que esté bien. Vean. Y posteriormente yo, después de recibir esa información, empecé a platicar con otro colega ahí en el Bloom, que es especialista en el área, y sí, también me dice que habían tenido otros casos, pero que no se logra llegar al origen verdadero por eso es que las alertas epidemiológicas, cuando tú lees una alerta epidemiológica, ya sea de OPS o de OMS, el llamado es a que los países se preparen para eventuales casos, y eso significa, aparte de la preparación de infraestructura, de medicamentos, etcétera, estar alerta y que el personal médico esté alerta también. Sí, que al ver alarmados, estén en alerta. Al ver estas situaciones, inmediatamente, ¿verdad? Sí, y saber qué hacer. O sea, me llegas tú y yo digo, bueno, sospecho que Diana Verónica tiene la viruela del simio, ¿a dónde la voy a enviar? ¿Qué tipo de muestra le voy a tomar? ¿Cuál va a ser el protocolo? Etcétera. Eso. ¿Y eso en este momento aquí en el país, doctor?
Mire, ¿hay o no? Recién, quizás hace unos 7, 10 días, el Ministerio de Salud organizó para su personal de salud una sesión Zoom donde abordaron todos estos aspectos y ahí están, pero para el personal de salud que trabaja con ellos. Y creo que la capacidad del Zoom que tienen ellos no abarcó al 100% de los trabajadores, porque según me contaban colegas, quisieron meterse y ya no los dejaban entrar porque estaba lleno ya estaba llena la capacidad. Entonces, esas son parte de las preparaciones que debemos de estar, ¿verdad? Y por eso es que, aprovechando, nosotros mañana, el Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico nos ha invitado a un colega y a su servidor a que hablemos de estas dos enfermedades, ¿no? La viruela del simio y la hepatitis, ¿no? Y es importante que el personal de salud esté actualizado, porque si tú me preguntas, Tony, mira, ¿y usted cuántos casos de viruela del mono ha visto? O del simio, perdón. Yo ninguno, y soy especialista en el área. Entonces, pero hay que conocer eso. Lo mismo, si yo como especialista infectólogo nunca he visto, digamos el médico general, el que está en una unidad de salud, tampoco. Menos. Entonces debemos de actualizar. ¿Cuál es el caso más cercano de viruela del simio que tengamos en El Salvador? México. México ya lo confirmó. Y en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica fue un caso sospechoso. A las 48 horas ya lo habían descartado porque le habían hecho las pruebas. La Noruega, una chica noruega de 21 años. Se descartó entonces finalmente. Se descartó. En 48 horas le hicieron las pruebas y salió que no era eso, sino que era otra infección por otro virus. Voy a hacer una pregunta, no me vayan a tirar piedras. ¿Se puede morir uno de una viruela? De la viruela del simio, la letalidad afortunadamente es baja. Y de los casos que se están dando a nivel mundial, que es otro que inició también en el Reino Unido allá por el mes de mayo, la letalidad ha sido bien baja y hay dos tipos, digamos, de viruela del simio, la de África Occidental y la de África Central. ¿Cuál es la más letal? La de África Central, hasta un 10%. Vean. O sea, 1 de cada 10 pueden morir. Sí, y la otra es 1% la de África Occidental. Y se han tirado pruebas para saber qué tipo de viruela del simio está circulando y las pruebas que han hecho ha salido que es la menos letal, 1%. ¿Vean? Pero de que puede llegar a morirse uno, la probabilidad existe, solo que es muy poca. ¿Vean? O sea, es menor. Ahora, estas enfermedades, porque usted decía hay 2 cepas, ¿verdad? ¿Son comunes en esas áreas, doctor? Son comunes. De hecho, el primer caso humano de viruela del simio se detectó en lo que es la República Democrática del Congo en 1970. Y es una enfermedad endémica en los países del África Central y África Occidental. Hay un brote que todavía no se ha logrado terminar en Nigeria, que desde 2017 no han logrado controlar la enfermedad en Nigeria. De hecho, se cree que el caso índice de este viruela del simio había estado en Nigeria, regresando de un viaje. No, regresando de un viaje de África, le mentiría si era de Nigeria, pero ese caso inicial que llegó al Reino Unido había estado en su historia en África. Entonces, ahí sí una enfermedad endémica en estos países. ¿Y hay vacuna? Ok, vacuna contra la viruela del simio no hay. ¿Vea? Lo que ha habido, nosotros que ya somos maitreños arriba de 50, ¿vea? Sí recibimos la vacuna contra la viruela humana. ¿Vea? ¿Se acuerdan ustedes que hasta a muchos les quedó cicatriz? Yo creo que a mí no me la pusieron porque yo no tengo eso. Yo sí tengo. No, pero debes de tener. O sea, usted no le dio la cicatriz. Es que vos sos chelita. Vos sos chelita, compañero. A mí tampoco me dio pues por la eso. reacción esa. Pero sí me la pusieron. Y certificado de vacunación no tengo. A mí sí, yo soy región 4. No, yo me acuerdo porque en mi infancia con mis padres íbamos mucho a México. Nos llevaban bastante a México. O sea. Entonces... ahí era requisito, es como la fiebre amarilla en su momento a Sudamérica, pero en ese tiempo la vacuna contra la viruela humana, esa era requisito obligatorio para ponérsela para poder salir. Mire, doctor, y usted acaba de decir, yo soy infectólogo, tengo que estar preparado. Y nunca he visto un caso de viruela del simio, la viruela del mono, como se le conoce.
Porque puede confundir, o sea, entre varicela, por ejemplo, varicela y viruela hay diferencias. Sí. Y puede haber ahí un diagnóstico equivocado. Claro, hay muchas enfermedades que nos pueden confundir. Confundirse. Un herpes zóster, por ejemplo. Ajá. La ruciola es la otra, ¿verdad? Sí, o todas aquellas enfermedades que nos dan rash, ¿verdad? Inicialmente nos pueden confundir. O esta misma paciente noruega. Sarampión es el otro. Sarampión es otro diagnóstico diferencial. Esta noruega lo pensaron porque tenía manchas rojitas en todo el cuerpo, que es una fase inicial de la viruela del mono. ¿Cómo se llaman? ¿Son pústulas o qué? No, en ese momento ella tenía máculas, unas manchitas rojas. Pero así comienza. Dice. Así comienza. Empieza. Ya después pasa pápulas, pústulas, vesículas, pústulas y costras. Una varicela se puede confundir. Entonces hay muchas enfermedades. Por eso es importante, incluso una sífilis, sobre todo la sífilis secundaria, puede dar ese tipo de manifestaciones. Entonces, por eso es importante estar actualizado desde el punto de vista de personal de salud para poder identificar, y aunque sea por el momento sospechoso, decir, bueno, este paciente se va para tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y hay pruebas para identificar qué es, doctor? ¿Cómo se identifica? En nuestro país no tenemos la capacidad para hacerlo. Me imagino que lo van a enviar a los laboratorios de referencia cuando hay un caso sospechoso. Se toma una muestra, sobre todo la recomendada de las lesiones cutáneas, y se le hace una prueba de biología molecular, una PCR. Hay dos algoritmos, ¿verdad? Y ese es el que siguió, por ejemplo, Costa Rica. Yo estuve revisando como este caso, y lo que hicieron en Costa Rica fue, primero, este es un virus que pertenece a una familia, ¿ya? Donde está el virus de la varicela, el virus de la viruela humana, la vaccinia, ¿Sarampión? No. ¿Sarampión? No. Okay. Es diferente la familia. Entonces le tiraron una prueba para saber si era un virus de esa familia. Y en el caso de la chica esta, salió que no, ¿verdad? Que no era de esa familia. Por lo tanto, ya no hicieron una prueba específica, que ya solamente es para ver si es viruela del mono, del simio. Entonces se va a acordar todo el día. Sí, y de lo otro. Por eso. Es que él no se ríe por la viruela del mono. Se va a acordar todo el día. Entonces, es que no lo podemos decir. Bueno, no lo podemos decir al aire. Cosas buenas vengo a aprender. Entonces, y hay una prueba específica. Pero ahorita la capacidad de laboratorio no la tiene El Salvador. Todavía no tenemos. O sea, lo tenemos que mandar fuera. Habría que mandar fuera en caso, en supuesto. Aquí hay un montón de comentarios. Sí, hay un montón de comentarios. Lo que leí, solo para terminar, antes de dar paso a los comentarios, porque son ya las 9:01, es que tenía que ser, digamos, la transmisión por un contacto muy cercano, y no sé si finalmente se determinó también para la viruela del simio, el tema de las relaciones sexuales. Ok. ¿De dónde viene eso? O esa sospecha de una probable relación de contagio sexual, de transmisión sexual. Lo que sucede es de que muchos de estos casos en Europa se han dado en hombres que tienen sexo con otros hombres, que estuvieron en 3 grandes reuniones mundiales, en las Islas Canarias, en Madrid, y creo que estaban celebrando la 14 del Madrid, y en Bélgica. En esos 3 lugares hubo concentraciones, unas reuniones que ellos tienen, y ahí surgieron los primeros casos. Entonces surgió esa teoría. Todavía no se sabe a ciencia cierta, pero la gran mayoría de científicos dicen que la transmisión sexual no es un método. Lo que sucede es que en una relación, cuando hay una relación sexual, hay mucho contacto cercano de piel con piel. Y entonces, si yo tengo las lesiones, el contacto cercano, ahí transmito la enfermedad, ¿ya?
Entonces esa es la forma de transmisión. ¿Y cómo me contagio entonces cuando estoy muy cerca? Porque yo escuchaba que tenía que ser bien cerca de una persona contagiada para yo contagiarme. Hay formas de contagio. Uno es el contacto cercano con las lesiones cutáneas, con secreciones. Imagínate, tiene pústulas y yo toco la pusita que le sale la lesión. Y después me toco la nariz. Ahí yo puedo infectarme. Vea, el contacto de piel con piel. ¿Vea? O cualquier otra secreción corporal, y además también por vías respiratorias. Si yo tengo muchos pacientes con viruela del simio, tienen lesiones, esas lesiones que tienen en la piel también salen en la cavidad oral. ¿Vea? Y entonces al estornudar, ¿vea?, al toser, pues ahí puedo tener partículas virales y infectarme. Es una persona que entonces se le detecta la viruela del simio, doctor, debe estar aislada. Sí, el periodo de aislamiento es de 21 días, no 14. Y por ejemplo, otra forma es lo que se llama por fómites o por objetos. Por ejemplo, yo tengo la viruela y estoy con mi colchita y después la colcha la utiliza otra persona que se puede infectar. Claro. O sea, número de terminación 9295. Buenos días, estimados. En enero me puse la tercera dosis. Estoy pendiente de la cuarta. No padezco de ninguna enfermedad. ¿Sería bueno ponérmela después de 6 meses a manera de refuerzo? En este momento me imagino que es una persona menor de 60 años. Veamos ahí la fotografía. Sí, cualquiera, sí. Parece ser que sí, que es menor de 60. Entonces, en ese caso, al momento no hay suficiente evidencia que vaya a obtener algún beneficio con una cuarta dosis. Así está bien, como está. Así estamos bien. Sí, Valesca de la Sigua. Morning, feliz cumpleaños, Jimmy. Bueno, está ahí felicitando. Me falta una. ¿A dónde puedo ir a vacunarme? Buenos días. Y cualquier unidad de salud. Hasta incluso creo que en galerías están todavía con el sistema de llegar en carro, creo, no estoy seguro. En la Gran Vía. La Gran Vía. Ajá, en la Gran Vía, sí, ahí sigue también, sí, pero la verdad que no se vacuna el que no quiere, porque facilidades hay. Así es. Esos datos de cuánto se tardaría la vacuna están mal hechos, porque se asume que al ritmo actual, pero la verdad que el que no se la ha puesto es porque no ha querido, porque vacunas hay a toda disposición, no es que se va a tardar en ponérsela porque el Estado se está... Sí, no es una cuestión del Estado, es una cuestión de la persona. Ahora, lo que apunta el doctor es que hay nuevamente que hacer campañas de incentivar a la gente, ¿verdad? Es así, ¿verdad, doctor? Así es. Incentivar a la gente a que acuda a ponerse. Los datos están basados en el ritmo de la gente que toma la decisión o no de irse a vacunar. Y luego también agregarle a eso con respecto del radioescucha. Quien afirma estos datos es un especialista en epidemiología, doctorado en epidemiología, por eso trabaja en el CDC de los Estados Unidos. ¿Vea? No se los inventa, pues, o sea. Sí, y está basado en datos. En datos. Y en datos oficiales del Ministerio de Salud. Cabal. Hay que destacar cómo el gobierno administró las vacunas. Algunas personas decían que seríamos de los últimos en recibir las vacunas. Con respecto al ritmo, creo que se debe a que muchas personas, inclusive doctores, responden a una agenda política, que se dedican a desinformar y meter miedo a las personas. Bueno, como el caso usted, es un pediatra el que dijo, que está diciendo que no hay que vacunarse, doctor. Sí. Ajá. No, pero yo creo que también ahí está hablando, yo siempre lo he dicho, de que la gestión para procurar tener las vacunas en nuestro país fue muy buena. Vea. Eso siempre lo hemos manifestado el gremio médico y reconocemos que ha sido un punto a favor de la gestión. Ahora, lo que es las otras medidas que han venido acompañando, ahí sí no hemos estado de acuerdo. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, porque sé que estamos colgados de tiempo, las cabinas de vacunación, ¿para qué se construyeron? ¿Y eso qué se hizo? Así a saber, ¿verdad? Así como las cabinas. Bueno, pero ahorita hablamos de salud. ¿Dónde están esas cabinas? ¿Para qué están funcionando? Al final, pues se demostró que muchos países vacunaron en gimnasios, en parqueos, en escuelas. Decíamos nosotros de que no era necesario hacer eso y que debía de vacunarse en lugares abiertos, etcétera, etcétera. Se debe hacer el llamado a las personas que no se han vacunado, ya que en nuestro país contamos con ese beneficio. En otros países hay limitantes o no todos tienen acceso a las vacunas. Incluso se está llevando la vacuna a zonas rurales de casa. Sí, los promotores de salud, es cierto, están yendo al área rural. Esperaría yo que sí, porque ese es un equipo local de salud que son una forma importante de llegar a muchas personas que no se han vacunado por la razón de que
de distancias, de que no hay dinero para ir al pueblo, vive en un cantón, etcétera. Entonces, el equipo de atención primaria es básico para lograr cubrir a ese grupo de personas. Sí, verdad que no la han tenido por lo que usted explicaba. Desde que se dijo que ya no se usará la mascarilla, la gente se relajó. Uno de los factores que favorecen. La verdad, desde que, bueno, no es que no dijo que no se usara, el gobierno lo que dijo es que ya no era de uso obligatorio, Exacto. pero que recomendaba su uso. Sí, entonces ya queda, o sea, el doctor entró aquí con mascarilla, Claro. Nosotros ahí andamos la mascarilla, o sea, yo si me bajo a algún lugar me pongo la Sí, mascarilla. yo creo que es lo más recomendable en este momento. Lo que pasa, todos los muertos por vacuna nunca lo han publicado, los que se les han muerto sus parientes no quieren ponerse las vacunas, o sea, ningún presidente se ha vacunado. Porque estas vacunas son virus que están colocando en los... Ay, no. Perdón, señor, pero respeto su posición, pero pues sí, no. Saludos, doctor Iván Solano Leiva. Por aclaración, si alguien le dio COVID este año, ¿cuánto tiempo debe de pasar para colocarse la tercera dosis? Bueno, mira, ahí nosotros saliendo del aislamiento de 15 días ya puede vacunarse. Después de 15 días de haber pasado la enfermedad, puede vacunarse. Sobre todo si es una enfermedad leve, ¿no? Ok. Las enfermedades crónicas, ¿cuáles son? Diabetes mellitus, enfermedades cardíacas crónicas, ya sea hipertensión arterial, que haya tenido algún infarto, tenga problemas de isquemia cardíaca, problemas de arritmias cardíacas, pacientes con problemas pulmonares crónicos, los pacientes de EPOC asmáticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad hepática crónica, pacientes con cáncer en tratamiento o que son trasplantados, pacientes con infección por VIH, entre otros, ¿no? Aquí dice el número 6885. La voy a leer todas, doctor, y hacemos una sola respuesta porque estamos contra el tiempo. Quisiera resaltar que para antes de estas lluvias, Protección Civil andaba en campaña de fumigación para erradicar las enfermedades producidas por el zancudo. En cuanto a la pandemia, el gobierno ha promovido la vacunación, pero muchos no hemos querido ponerle la tercera dosis y me incluyo. Habría que ver las razones, ¿verdad? Aquí hay otro. Quería preguntar, yo me puse la primera AstraZeneca y luego 2 Pfizer afuera del país. ¿Es necesario la cuarta? Ya que un doctor me dio, ya que en diciembre me dio la COVID, pero me dio suave. No sería necesario si no tiene enfermedades crónicas. Las vacunas a este tiempo estarán vencidas, ya que esa es la razón por la que muchos no se la ponen. Fíjese que eso sí fue cierto hasta cierto punto. Tengo entendido que ahora ya se acabaron ese lote de vacunas. Ahora hablemos de la fecha de vencimiento. El fabricante, con el apoyo de las entidades regulatorias, en Estados Unidos la FDA, etcétera, autorizaron a que su vacuna, la vacuna de Pfizer BioNTech, se pudiera utilizar hasta 3 meses posterior a la fecha de vencimiento. Exacto, sí, eso entonces esas vacunas cuando se comenzó la cuarta dosis del anuncio del gobierno, esas fueron las que pusieron en su gran mayoría, las que estaban por vencerse, pero basados en esa recomendación. Ahora tengo entendido, no lo puedo confirmar ni descartar, pero de que ahora ya las vacunas que están poniendo ya se acabaron ese lote que estaba por vencerse y hoy sí están siendo vacunas con el tiempo. Yo tengo información confirmada de eso que usted acaba de decir en Santa Tecla, que ya están poniendo del nuevo lote y cabal, siguiendo esa recomendación del laboratorio Pfizer, ¿verdad? Bueno. Aquí dice, bueno, ya no lo logré leer. Ya no lo pescamos. Doctor, muchas gracias, creo que nos aclara un montón de dudas, tocamos base con respecto al COVID-19, ya lo dijo la OMS hace un par de minutos en esta conferencia de prensa, la situación sigue, no se ha declarado el final de la pandemia ni una transición a lo endémico, aunque muy probablemente pues estemos en esa etapa, ¿verdad? Pero todavía no es oficial. Sí, claro, ¿no? Y gracias por la invitación y aprovechando también al gremio de salud que nos está escuchando,
invitarles a que se inscriban mañana a las conferencias estas que van a ser Colegio Médico. En Colegio Médico. Va a ser por vía Zoom, no es presencial. A las 6 de la tarde, hora del Salvador, dice. A las 6 de la tarde, ahí en la página, en las redes sociales del Colegio Médico, ahí está cómo inscribirse, ¿no? Y es gratuito. Okay. Saludos al presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya. Al doctor Roberto Montoya, sí. Sí. Bueno, entonces ahí está esta conferencia. Mañana a 6 de la tarde estará usted y... el doctor Guillermo Barahona, un colega infectólogo pediatra. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.